Buenas tardes, Ernesto Agassi. Buenas tardes, Néstor Yorca. ¿Cómo anda? Pero muy bien, muy bien, muy bien. Con ganas de comentar alguna cosa de lo que pasa en el país, pero vos sabés que están pasando tantas cosas que no sé lo que comentar. Antes de que me comentes nada, Sí. A mañana ver, voy a vamos. tener acá, que vos a lo mejor lo conocés, ¿A yo quién? lo conozco de años acá en la vuelta, el profesor Eber Freita hablando de las instrucciones del año 1813. Ah, qué interesante eso. Sí, 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 lo conozco muy bien. Y es muy importante el tema. ¿No? ¿Está bien? ¿Está bien? Bueno, está bien, Aproveché estamos en un ciclo. a tirarlo. Está bien, está bien. Me parece bien, te agradezco mucho. Lo vamos a bichar. Bueno, Néstor, yo vi que vos estabas comentando recién el derecho a la libre expresión, la libertad de expresión y lamentable encontronazo que tuvo una periodista con el secretario de Presidencia. Este, yo creo que el secretario de Presidencia se calentó porque el problema que tienen en mano es una papa caliente que no la pueden explicar. Entonces, él se tiene que enojar con el problema, no con la periodista que le pregunta. Pero vamos a hablar un poquito de eso, Néstor, porque viste que todo esto arranca por un decreto del Poder Ejecutivo, en realidad que modifica dos cosas importantes, ¿no? Modifica en realidad el empaquetado de los cigarrillos y modifica también el etiquetado, o sea, la identificación del cigarrillo. Es un decreto que modifica normas que teníamos antes. Yo quiero decir algunas cosas que no está diciendo nadie, Néstor, a este, ver, que son las siguientes. Mirá, primero, en el Uruguay, desde el año 2004, nosotros tenemos una ley nueva, que es un convenio marco de la Organización Mundial de la Salud para el control del tabaco. Cuando hay un convenio marco internacional y por una ley se internaliza en la jurisdicción nacional, pasa a ser una ley nacional. Entonces, a el ver, a ver, a convenio ver, a ver, a marco, ver, a ver. ¿Cómo es vos eso? tenés un convenio marco en la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Cuando el Sí. Parlamento lo convierte en ley, que esto fue en julio del 2004, esa ley, ese convenio marco de la Organización Mundial de la Salud pasa a ser una ley en el Uruguay. Entonces, lo que está rigiendo actualmente todo lo que tiene que ver, en realidad, con el control del tabaco, está apoyado en una ley nacional que se aprobó en el año 2004. A mí me parece que esto es importante porque esa ley nacional dice muchas cosas, Néstor. Y en particular, después que se aprueba esa ley, lo que se estableció que a los 3 años empieza a regir completamente para el Uruguay, porque fue una ley aprobada por el Parlamento, ¿no? Y tiene un capítulo que me parece que es importante, porque esto tiene mucho del control del tabaco, de cosas que todos las conocemos y que ahora no importan mucho, pero me parece que tiene un párrafo 4 que se refiere a algo muy importante que son los envases del tabaco. Este, Perdón, del tabaco no, de los cigarrillos. Yo quiero distinguir lo que es el tabaco de lo que son los cigarrillos. El tabaco es el producto de una hoja desecada, que se muele, medio como se hace la hierba, y es un producto natural que procede de una planta. En cambio, el cigarrillo es un producto industrial que además de tabaco, tiene como 100 cosas más. Son muy negativas para la salud, que no son la hoja de tabaco pura, lo que tiene es nicotina, así como la hierba tiene mateína. En realidad me parece que lo que ha sido negocio en el mundo fue haber convertido lo que había antes, históricamente, que era consumir tabaco, a meternos a nosotros durante el siglo XX a consumir cigarrillos. Para hacer los cigarrillos le ponen cantidad de cosas, entre otras cosas lo envuelve con papel. Y cuando vos lo consumís, que está y prendiéndose fuego, te comes el humo del papel, entre otras cosas. Además del quitranado y otras sustancias aromatizantes y una cantidad de cosas que tiene que son malas para la salud. Entonces yo quiero hablar de los cigarrillos, no del tabaco. Perdona que hago toda esta explicación porque me parece Está que bien, está el bien. problema que tenemos nosotros es que consumimos cigarrillos y el problema es la industria que hace cigarrillos. No son los agricultores que plantan hojas de tabaco, es la industria que obtiene su beneficio de producir y comercializar cigarrillos.
Y para eso, una cosa importantísima es el envase, porque el envase es en sí mismo un organismo de publicidad. Por eso los envases tienen cajillas con colores diferentes, o sea, se identifican la una de la otra, lo cual los une con la propaganda que hacen por todos los medios. En el Uruguay está prohibido hacer propaganda por la televisión, está prohibido hacer propaganda por la prensa para promocionar la venta de productos de cigarrillos, ¿no? Y además dicen qué cosas tiene que tener la cajilla, ¿no? Está prohibido, por ejemplo, que tenga ninguna publicidad de la marca. Tiene que tener la mitad de la superficie puesta con explicaciones de lo malo que es, todas esas cuestiones. Pero la cajilla no debe fomentar la compra de tabaco o los productos de cigarrillo, ¿no? Y dice otra cosa importante que me parece, es que si se prohíbe el tipo de cajilla, el tipo de envase en el Uruguay, ¿no? El país tiene el derecho soberano de prohibir la propaganda y la publicidad transfronteriza. O sea, que cosas que vengan de otro lado al país. El Uruguay tiene el derecho soberano, porque así lo dice la ley, de prohibir la publicidad transfronteriza, ¿no? Y además, también, y el patrocinio, dice, transfronterizo de promocionar el uso de tabaco. Esto me parece que es muy importante. Ernesto, algo apretaste ahí que no sale tu voz. Sí, ¿está? Ahí quedó. Ahora sí. Una cosa importante es evitar lo que dice la migración transfronteriza, o sea, las cosas que entran de otros países, ya sea por comercio o ya sea por contrabando, ¿no? Ya sea la venta o el comercio ilícito. Y dice que hay que tener acuerdos, los países tenemos que tener acuerdos regionales y acuerdos mundiales para evitar esto. Me parece que esto es importante porque lo que debería hacer el Uruguay, si quiere cumplir con la ley, es evitar que entren cigarrillos de otros países o de otras partes del mundo, ¿no? Y dice que los países harán seguimiento del comercio transfronterizo y de los productos del tabaco y lo deben comunicar a la conferencia de las partes. La conferencia de las partes está en la Organización Mundial del Comercio y nosotros tenemos que tenerlos informados. Me parece que estas cosas que dice en realidad el convenio marco de la Organización Mundial de la Salud nos obliga a hacer cosas para evitar el contrabando y para evitar la publicidad, ya sea en las cajillas, ya sea en los propios cigarrillos. Esas son las cosas que deberíamos hacer. Yo quiero resaltar esto porque en realidad el convenio marco tiene 45 páginas, Néstor. O sea, pero hay que leerlo para ver qué capítulos tiene y a qué cosas nos obliga y qué cosas deberíamos hacer. Cuando se está debilitando la política antitabaco en el Uruguay, se están dejando de cumplir algunas de estas cosas. Y me parece que yo quiero ubicar que este decreto nuevo que aprobó el presidente de la República, porque ahora tenemos un dato nuevo que no lo teníamos hace 2 o 3 días, es que el presidente le dijo a la prensa que efectivamente fue Montepaz que le sugirió el decreto. Lo dijo así nomás. Dice, pero me sugirieron el decreto. Y dice, pero fue Montepaz que se lo sugirió. Y él dijo, no, me lo sugirió una fábrica de chicle. Dice, si en el Uruguay el que produce cigarrillos Montepaz, el Uruguay es es la producción nacional, ¿quién me lo va a sugerir? Me lo sugirió Montepaz. Lo dijo públicamente a los medios de comunicación. Entonces, todo aquello que se discutía de que Montepaz le había dado dinero para la campaña electoral al Partido Nacional, $500.000, y que entonces ahora era para favorecerlo, ahora ya no hay, eso no se discute más. El presidente de la República dijo que Montepaz le sugirió este decreto. O sea que esto va por el interés de Montepaz. Me parece que esto dilucida toda una parte de las cosas que se discutían, porque alguna gente que defendía el gobierno dice, pero ¿cómo va a decir que esto lo hizo porque Montepaz le dio plata? No sé si lo hizo porque Montepaz le dio plata, lo hizo porque Montepaz se lo pidió.
Entonces me parece que una primera cuestión que el Uruguay hizo muy bien. ¿Te acordás que cuando vino toda la política, Philip Morris cerró su planta en el Uruguay? Y lo que hizo con los empleados de Philip Morris, por un acuerdo con ellos, ellos eran muy conocedores de todo el mundo de los cigarrillos, se hizo una cooperativa que en realidad trabajaba para explicarle a la gente lo malo que es el cigarrillo y qué cosas hay que hacer para dejar de consumirlo. Y andaban haciendo inspecciones además por todo el país, inspeccionando las cosas que se vendían, las cosas que se contrabandían. Era una cooperativa de los trabajadores de Philip Morris. Ahora cuando se les terminó el contrato, cuando llegó este gobierno, creo que quedaron 3 de la cooperativa trabajando en aquellas tareas. Todo eso se debilitó mucho, se debilitaron todos los controles, ¿no? Ahora, viste que lo que permite esto es lo que se llama la cajilla blanda, ¿no? Hay distintos tipos de envases. En realidad se permite la cajilla que es de papel, que es de colores más brillantes, que es más atractiva. ¿Por qué la empresa Montepaz prefiere que haya una cajilla más atractiva y que además los cigarros adentro tengan una identificación del fabricante nacional? Lo que dijo el ministro de Industria es que esto es para controlar el contrabando. Néstor. Fíjate. A mí me pareció hiper ridículo que, digo, estoy demostrando soy incapaz de controlar el contrabando, y para eso voy a traer una avioneta, no sé qué. En vez de controlar el contrabando, le cambia el envoltorio a la producción. Fíjate que todas las cosas que se contrabandean, entonces tendría que cambiar los envases de la producción nacional. Es una cosa ridícula. Porque además, decime una cosa, si la empresa Montepaz pidió este cambio en la normativa, ¿no? Esto es por un interés directo económico que tiene como empresa. Es porque ella espera tener más beneficios, espera vender más. Entonces lo que va a pasar con esto es que va a haber más producción de Montepaz y eso lo hace si hay más consumo. No hay tutía con eso. Entonces esto va a conducir al aumento del consumo. Esto es como que 2 y 2 son 4, Néstor, es así, ¿no? Y también va para eso distinguir cada cigarrillo con la identificación. Es interés de la empresa, es un interés comercial. El gobierno está haciendo un decreto para favorecer el interés económico de una empresa que quiere competir mejor con el contrabando, ¿no? A pedido, lo grave es que es a pedido de la empresa además. Sí, en realidad es el partido de las mil gauchadas. Es el partido de las mil gauchadas. Ahora, pedile vos alguna ventaja para tu canal a ver qué te dice la empresa. Me parece que acá hay hijo y bueno, tenés que ponerte un cartel ahí en el pecho que diga yo soy Vallaoro. Entonces capaz te dan algo. Bueno, me voy a podrir el bolso, me voy a poner un cartel, La otra cosa que me parece, decime, el consumo de tabaco y los males de tabaco, el cáncer de pulmón, todos estos problemas bronquiales y los obstructivos crónicos, todo eso son problemas de salud pública, ¿no? Es un costo para la sociedad además, es un costo, además de lo malo que es un costo para la sociedad. Pero todo vinculado. ¿Cómo puede ser que el ministro de Salud Pública no participó en esto? Participó el de Industria, ¿no? Me hace un poco de gracia el mecanismo. Y lo dijo el Ministerio de Salud Pública, no, dice, yo no participé, ¿no? Entonces me parece que en realidad cada ministerio están como dentro de una burbuja separados, ¿no? Y después dice que esto en realidad se dice que el contrabando no está favorecido por las cajillas ni por nada de eso. El contrabando está favorecido porque los cigarrillos son más baratos de contrabando que los producidos en el país, ¿no? Entonces algunos están tratando, no va a producir nada, porque mientras no cambien, mientras no sean más baratos los cigarrillos en el Uruguay, la gente va a seguir comprando importados, contrabandeados. Ahora esto, según esta visión, para defender en realidad el decreto, dice que este decreto no va a producir más consumo porque los cigarrillos son caros. Entonces, ¿por qué lo hicieron? ¿No?
Si es por eso, Montepá lo pidió igual los de Montepá, bobos no son, ¿no? Por algo tienen una industria y hacen negocio, ¿no? Y bueno, ya lo de la donación, aquí hay un problema delicado porque si las empresas privadas le dan plata a los partidos políticos para financiar sus campañas y después le piden leyes que lo favorezcan, capaz lo que tendríamos que hacer, Néstor, es evitar el problema, ¿no? Es una legislación que evite que las empresas privadas, pero a los partidos políticos para las elecciones, prohibir que haya donaciones económicas por parte de empresas privadas, porque después los partidos políticos quedan atados a hacerle los mandados a las empresas. Y bueno, eso, la ley de financiamiento. Se está haciendo una nueva ley ahí ahora, ¿no? Bueno, una nueva vamos a ley ver quién está a sería. favor vamos a ver quién está a favor y quién está en contra de eso. Pero es bueno discutir eso, discutirlo en la sociedad, compartir esto con los oyentes de Antares. Me parece que una buena cosa sería que en vez de recibir plata de empresas, ¿no? Porque los que van a poner plata son las empresas grandes. Los almacenes no van a poner plata para la campaña electoral. Entonces es un peligro que haya un financiamiento importante de grandes empresarios. Porque los grandes empresarios no son las carmelitas descalzas. Si te dan algo, te van a pedir algo a cambio. Son las leyes de funcionamiento de la sociedad. Así que me parece que esto está cruzado por el tema de quién financia la política, quién financia los partidos políticos, ¿no? Hay otro asunto importante que se ha planteado también, que es lo siguiente. La ley antitabaco, el consumo de tabaco, toda la legislación que empezó en el 2008 en el Uruguay con sus decretos reglamentarios, tuvo resultados muy positivos. En realidad disminuyó el consumo de tabaco en el Uruguay y disminuyó el cáncer de pulmón y sobre todo disminuyó el consumo de tabaco en los más jóvenes. Eso nadie lo duda, es un resultado exitoso, de una cosa muy buena para la sociedad y muy bien llevada adelante por el Frente Amplio, sobre todo con Tabaré a la cabeza. Entonces, el gobierno que hay actualmente, en muchas áreas del quehacer nacional, está rompiendo lo que había hecho el Frente Amplio antes. Está lleno de ejemplos de cosas que los cambian porque los hizo el Frente Amplio antes, o que lo van a hacer de manera distinta, o que no sé lo que. Entonces, esto de un poco agredir la política antitabaco, que era un emblema del Frente Amplio, es un poco también atacar, distinguirse, diferenciarse de las políticas del Frente Amplio. ¿Te acordás que en el Ministerio de Interior lo primero que hicieron? Esto, que mal le hacen al país, pero ya no al país solamente acá adentro, sino internacionalmente, que mal le hace al país mal parado, queda afuera. Bueno, vamos a ver cómo reaccionan frente a esto los organismos de la salud internacionales. El Uruguay se está desprestigiando por muchas cosas. Yo qué sé, en el órgano financiero se volvieron a autorizar las sociedades anónimas financieras de inversión, las SAFI, las famosas SAFI, que el Frente Amplio las eliminó, ahora las crearon de vuelta. Y ahí viene todo el financiamiento de Punta del Este. Punta del Este está todo construido con financiamiento de extranjeros. Y en el financiamiento de extranjeros vienen los bagri y las tarariras entreveradas. Entonces, ojo con eso. Hacer eso fue un ejemplo de una norma que fue muy negativa, porque en realidad te acordás que en la etapa de la patria financiera, en la patria del doctor Jorge Valles y de Bención como ministro, cuando en realidad los bancos después se llevaron todo y quedamos todos endeudados, entre ellos vos también. Me parece que haber liquidado eso, haber saneado el país y haber puesto restricciones, y que quien va a comprar una cosa en cantidades importantes de dólares tiene que justificar de dónde lo sacó. Todas esas cuestiones que ya las hemos discutido son normas que impulsó el Frente Amplio. Ahora, ¿por qué el partido de gobierno, por qué el herrerismo que está encabezando la coalición modifica todas esas cosas del Frente Amplio? No es porque son malos, yo creo que porque tienen otra visión política del país, Número, por ejemplo, otra visión de la economía. Hablando de dólares, perdón la interrupción, ahora puedes andar con $150.000 en el bolsillo y te comprar y no dar rendir cuenta de nadie. Y ¿De ha dónde saco pasado la plata?
Sí, Yo vengo a comprar esta cosa, chao. sí, sí, sí. ¿Viste lo que está pasando con todo esto de los Panama Papers? Ahora hay gente que está acusada y va a ser juzgada por la justicia panameña porque lo que hicieron es que integraban de unas cuentas a otras en el orden internacional. Después que vos las blanqueás esas cuentas, que entran en un banco y después ese banco pasa a otro banco y después a otro banco, el último que la tiene se compra una mansión, se compra una estancia. Bueno, los narcotraficantes han hecho muchos negocios en el Uruguay porque tenían todos esos mecanismos, ¿no? Entonces me parece que eso es una cosa clara que este gobierno cambió en relación a los gobiernos anteriores. La política de tabaco no la han cambiado mucho. Esto va a afectar, pero no lo va a afectar de una manera muy importante. Pero me parece que hay un empuje de que todo lo que hizo el Frente estaba mal. Lo que hizo el Frente en materia de seguridad estaba mal, lo que hizo el Frente en materia de educación estaba mal, lo que hizo el Frente en materia de inversiones estaba mal. Entonces, creo que una justificación que está teniendo la actual coalición gobernante, viste que cualquier problema que hay, siempre le buscan echar la culpa al Frente. El Frente tiene la culpa de todo lo que está pasando hoy, ¿no? Este, o sea que en estos decretos también hay un componente político, no solamente, no hay ningún componente científico ni técnico que financiaron el gobierno, y hay un componente político. A mí me parece que eso es importante, porque en realidad desarmar lo que había antes, yo creo que es porque hay una filosofía distinta de país y hay que desarmarlo, porque se está hablando de desarmar en realidad los consejos de salario, se está hablando de desarmar muchas cosas, lo que está pasando con el sistema integrado de salud, muchas cuestiones están pasando que en realidad este gobierno no es que venga a plantear cosas nuevas, es que quiere desarmar lo que había de antes, que son cosas distintas, esas dos, ¿no? Vos fíjate que con la legislación actual, nosotros le ganamos un juicio a Philip Morris. Capaz que este gobierno no quiere tener una contradicción con Philip Morris. Capaz le facilita que haga sus inversiones, aunque eso sea a costa de los pulmones de los uruguayos. En realidad, yo creo que... Colateralmente, Ajá. el quedar bien con Philip Morris hoy significa quedar bien con algunos capitales que andan en el mundo. Seguro. Sí, sí. Colateralmente, digo yo. ¿Qué me Sí. interesa una campaña a mí que me dio $15.000 quemarme por eso? La verdad, ¿eh? La verdad. Hay Sí, otros sí. intereses de fondo que tienen que ver con que piensan que está bien. Sí. O sea, está el interés con las empresas y el interés directo de ellos, pero también hay un problema ideológico. Este gobierno piensa que las grandes empresas del mundo, las grandes empresas exitosas en el mundo, sería bueno que se instalen acá en vez de las empresas nacionales, y eso termina afectando, porque termina afectando a los servicios públicos, que los quieren privatizar también, lo que están haciendo con la OCE, las cosas que empezaron a hacer con Antel, lo que quisieron hacer con los combustibles. Ellos piensan que sería mejor que todos esos servicios públicos los den las grandes empresas mundiales que tienen capacidad, que en realidad es la visión que ellos tienen, Néstor. Acá tenemos una diferencia muy grande, porque las empresas mundiales pueden tener cosas muy buenas, pero ¿quién se va a ocupar de la soberanía nacional, del interés de los trabajadores uruguayos, del interés de la sociedad uruguaya, si no es el Uruguay mismo? Y cuando las empresas estas que son muy exitosas en el mundo, son muy exitosas para ganar mucho dinero en los lugares donde les permiten clavar la uña, pero son exitosas para ganar dinero. Ellos no van a producir desarrollo, lo que van a producir es multiplicación de su capital, porque esa es la lógica de las empresas, y sobre todo de las empresas transnacionales que son muy grandes. Entonces ahí tenemos una diferencia muy grande en cómo nosotros pensamos la estructura empresarial uruguaya y el desarrollo de las actividades económicas, y me parece que lo que ha pasado en los últimos años nos ha demostrado a todos los uruguayos que nosotros podemos tener empresas de comunicaciones muy buenas, dirigidas por nosotros mismos, mirando a la sociedad uruguaya y a los derechos de todos los uruguayos, que no es, y que si vienen Claro y Movistar, van a venir a ganar plata. A eso vienen. Y por eso Claro puso a un gerente de Claro
de director de Antel y está tomando todas las medidas para favorecer a las empresas grandes. Esto no es de buenos o de malos, es de la convicción que tienen ellos. Ellos están convencidos de eso. Bueno, lo que los uruguayos tenemos que... Te diría, Ernesto, los paquetes accionarios, cuando hablas de comunicaciones, vos te referías a la telefonía, yo te amplío. Cuando hablas de comunicaciones, las compras que han hecho Clarín y otras corporaciones mediáticas argentinas aquí en Uruguay. Seguro, en los medios de comunicación han En los medios de comprado... comunicación. Bueno, sí, mucho. Bueno, y eso lo van a hacer en función de los intereses de las empresas. Si les conviene, vienen, y si no les conviene, no vienen. Las empresas tampoco son malas, Néstor. Lo que pasa es que están para ganar plata. Claro. Y los países están para gobernar los intereses de sus ciudadanos. No son cosas que se vayan por el mismo carril. En el mundo, los grandes gerentes de las grandes corporaciones nacionales, cuando los pusieron de gobierno, fueron un desastre. Porque en realidad ellos no saben. El gerente de General Motors lo pusieron de ministro en los Estados Unidos. Y fue un desastre, ¿no? Después fue un desastre la General Motors también, que ahora ya no es más de los mismos dueños que eran antes. Pero bueno, esa es otra historia. A mí me parece que aquí sí, este asunto es ideológico y de fondo, y es distinto al interés que puede tener el gobierno de recibir dinero para su campaña electoral, que eso es un problema de vuelo corto. Es un problema de lo inmediato, ¿no? Y me parece que la otra cosa que se suma es el interés de desarmar las cuestiones exitosas que hizo el Frente Amplio. Porque en el mundo somos reconocidos por haber dado una lucha contra el tabaquismo y haber defendido la salud de los ciudadanos. A Tabaré Vázquez le dieron doctores honoris causa, dio conferencias por todos lados y todo el mundo ha estudiado con profundidad qué fue lo que hicimos nosotros. Los organismos internacionales ven muy bien las cosas que hicimos nosotros. Ahora, si empezamos a aflojarlo para favorecer la ganancia de las empresas que producen cigarrillos, bueno, ahí vos tenés el dilema. O pienso en el que fabrica el cigarrillo o pienso en el que se envenena consumiéndolo. Es una discusión complicada esa. No es complicada, es bastante simple, ¿no? Pero me parece que es lo que está atrás de todo este asunto, Néstor. Creo que está bastante claro lo que pasó, está bastante claro por qué pasó, quién fue que lo organizó, porque ahora lo dijo claramente el señor presidente de la República. Sí, me lo pidió Montepaz. Y no se lo pidió él, se lo pidió el ministro de Industria. Con lo cual el ministro de Industria... Está bien, el ministro de Industria no tiene por qué saber nada de salud pública, ¿no? Hay una empresa que industrializa tabaco haciendo cigarrillo, él es ministro de Industria, es una actividad industrial. Lo que pasa es que este es un gobierno que funciona con los ministros todos de espalda. Fíjate que si es con cigarrillo, no se precisa hacer ningún... El ministro de Salud Pública, Salinas, salió a defender eso. Y sí, salió a decir que él no lo firmó, porque además el ministro Salinas está apostando a tener un cargo internacional en la Organización Panamericana de la Salud. Y con este antecedente le ponen una crucecita roja. Vamos a ver cómo le va con eso. Porque en realidad que en un país haya unas políticas antitabaco muy exitosas y que el gobierno que él integra, siendo el ministro de Salud, las tiran para la cuneta, me parece que no habla muy bien de su capacidad de conducir la salud pública de los uruguayos. Bueno, Néstor, el reloj llegó a la hora, va a venir... Se nos viene el Frente Amplio, te escucha, Aníbal Pereira. Va a venir Aníbal ahora. Bueno, está bien. Estos eran mis comentarios sobre este asunto, Néstor, que no agrego muchas cosas nuevas, salvo este hecho de que el convenio marco de control del tabaco es una ley uruguaya ahora. Aparte de las leyes que aprobó el Uruguay. La dejamos por ahí y seguiremos la semana que viene con algún tema de actualidad, Néstor. Muy bien. Que siempre bueno, mi saludo hay entonces para siempre hay tema y abundante. Te saludo a vos, al equipo y a los oyentes de Andares, que nos encontramos el martes que viene. Bien. Pequeña tanda y ya volvemos. Estamos en Andares, en vivo y en directo para el país y el mundo. Se viene el Frente Amplio Te Escucha con Aníbal Pereira.